Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿No? Vamos empezando. 8 de la noche en punto, esta vez sí lo logramos. Es para mí un gusto estar con todos ustedes de nueva cuenta. Soy el doctor Juan Carlos Iglesias, pediatra, intensivista pediatra, parte de este grupo médico pediátrico llamado Sonrisas de Hierro. Vamos a cerrar por acá, no se nos metió el Facebook, pero bueno, el WhatsApp. Pero bueno, vamos a seguir con esta transmisión en esta saga que hemos hecho, que ha sido una saga diferente, ¿no? De primera instancia tuvimos la saga de mitos y leyendas, pero esta saga es especial. Esta saga la hemos titulado La ciencia detrás del amor. Y queremos ir expresando poco a poco con ustedes cómo la cuestión de ciencia o fisiología va interviniendo en cada uno de los puntos donde nosotros cuidamos a nuestros hijos. En el capítulo pasado hablamos de la ciencia detrás de los abrazos, pero en esta ocasión quiero hablar de un tema especial. En esta ocasión quiero hablar de algo que pocas veces nos ponemos a pensar si lo estamos haciendo bien con nuestros hijos, y es, ¿sabemos escuchar de adecuada forma a nuestros hijos? Porque oír y escuchar es diferente. Pero bueno, les voy a pedir algo fuera de lo habitual. Les voy a pedir que el día de hoy no necesito que miren el video todo el tiempo. Vamos a hacer algo. Síganme. Los que están en vivo y los que nos van a ver después de forma diferida, hagan este ejercicio. Si están en un lugar seguro, están sentados, no vienen manejando, ¿no? Y pueden poner atención, bajen el brillo de su pantalla. Vamos a bajarlo. Bájenlo. Si pueden, bájenlo a lo mínimo, el brillo de la pantalla. Muy bien. ¿Ya lo bajaron? Dejen el teléfono enfrente de ustedes. Y ahora, durante unos segundos, cierren los ojos. Díganme, o más bien, piensen, con los ojos cerrados, ¿qué están escuchando? ¿Dónde están? ¿Hay gente alrededor? ¿Escuchan la respiración de ustedes? ¿Hay algún animal, como por ejemplo algún perro ladrando? ¿Tienen el ventilador o el aire acondicionado prendido? ¿Se escuchan voces en el fondo? O quizá en este momento que tienen los ojos cerrados, están oyendo a alguno de sus hijos que les están llamando por su nombre y quieren que los acompañen a alguna parte. Muy bien. Ahora, ya pueden volver a subir el brillo de su pantalla. Es un ejercicio bastante peculiar, ¿no? Y es que si se animan a hacer esto, solo quería saludarlos de nueva cuenta, recordarles que están en la intensidad de ser papás, ¿no? Y en el capítulo de hoy de esta mini saga, La ciencia detrás del amor, vamos a hablar de algo muy importante, el poder del escuchar a nuestros hijos. Y es que aquí quiero hacerles una pregunta antes de volverlos a incentivar a que vuelvan a bajar el brillo de la pantalla, y en esta ocasión solo quiero que usen su oído. Y todo este podcast, ¿no? Lo escuchen, no lo vean. Yo soy una persona muy kinestésica y de mucha mímica, por lo cual, si no cierran los ojos, me van a ver moviéndome. Pero me gustaría más que nos regresáramos a algo como se hacía en la radio de los 70s. Y es que todas las personas que nacieron entre los 60 y 70 se van a acordar cómo se sentaban alrededor de la radio y únicamente escuchaban. Hoy quiero incentivar o quiero promover el uso del oído y el saber escuchar. Y es que les quiero preguntar algo a ustedes. ¿Cuántas veces decimos que estamos escuchando a nuestros hijos mientras miramos el teléfono, vemos la televisión, pensamos en nuestro trabajo y realmente, si ahora se ponen a pensar, ¿los escuché o los oí? ¿Qué les voy a contestar? ¿Qué les voy a contestar a mis hijos? ¿Los escuché? Pónganse a pensar eso.
Antes de pensar con todo esto, por favor, platíquenme en los comentarios de dónde son ustedes, de dónde nos ven. Si quieren algún tema que abordemos en la intensidad de ser papás, déjenoslo. Hemos recibido muy buenos comentarios. Y pues bueno, en nuestro último episodio no está de más decir que hemos tenido más de 50,000 visitas. Recuerden la intensidad de ser papás en YouTube. Vamos para adelante. Y es que oír es recibir un sonido, pero escuchar es procesar este sonido. Porque el escuchar no significa únicamente percibir las palabras. Escuchar significa detenernos, prestar atención, observar, interpretar, intentar comprender y validar lo que la otra persona o el emisor quiere decir al receptor. Y después el receptor decide cómo responder. Hoy vamos a hablar del poder de escuchar, desde el primer llanto de un recién nacido hasta la llamada de aquel hijo adulto que ya se fue de la casa. Por cierto, si ustedes son personas que ya son abuelos y tienen hijos mayores de 18 años que ya no viven con ustedes, compártanle este video y véanlo ustedes, a ver qué opinan. Y es que si yo me remonto al momento donde una pareja tiene la dicha de tener una hija o un hijo, todo esto, todo su crecimiento y la forma de comunicarse de nuestros hijos con nosotros va a ir evolucionando. Cambia con la edad y con el idioma que utilizan. Cuando nacen, el recién nacido habla por medio del llanto, habla por medio de la respiración, habla por medio de la succión, de sus movimientos. El niño pequeño va a hablar con balbuceos, juegos, primeras palabras, berrinches y conductas. El niño que ya está en etapa escolar empieza a enfrentarse a la parte social, a lo que sucede fuera de casa. Y el adolescente utiliza palabras, silencios, música, gestos, enojos, puertas cerradas y cambios de humor. Y aquel hijo adulto que se va desde una vida que ya no nos pertenece, se comunica con nosotros todavía. Y nosotros tendremos que escucharlos. Y es que nuestros hijos nunca van a dejar de comunicarse. Lo que cambia con la edad es el idioma. Por eso, escuchar es toda una secuencia de hechos y elementos que tenemos que llevar a cabo. Es oír, es atender, es observar, es interpretar, es comprender, es validar y es responder. No siempre vamos a entender correctamente a la primera. No somos lectores de mente, pero podemos aprender a preguntar mejor, a no minimizar, a no interrumpir inmediatamente cuando se nos está hablando o a distinguir entre una experiencia cotidiana y una señal que merece atención. Y es que aquí me gustaría comentar qué pasa con los recién nacidos. Empecemos desde esta etapa. Escuchar antes de que existan palabras. Eso es todo un reto. Cuando nace un bebé, comienza una relación en la que ninguno de los dos, tanto el bebé como su mamá, su papá, se comprenden completamente, donde ninguno de los dos sabe cómo interpretar este círculo de comunicación de forma adecuada. Pero la familia está aprendiendo que él es un bebé y el bebé está aprendiendo cuáles son las voces que más se dirigen a él, cuáles son las manos que más lo tienen en sus brazos y qué brazos lo reciben y les da amor. Un recién nacido, por supuesto, todavía no puede decir, tengo hambre, tengo frío, estoy cansado, tengo el pañal sucio, me duele, necesito que me apapaches, que me abraces, necesito tu olor, necesito tu calor. Todavía no puede decir eso. Pero ello no significa que no se comuniquen. Un recién nacido se puede comunicar todo el tiempo. Y aquí quiero dejar una herramienta fundamental. Todos ustedes que tengan la oportunidad de ahorita ser madres, padres, abuelos, tíos de un recién nacido, hagan lo siguiente: escúchenlos, véanlos de forma prolongada. Aprendan
a identificar cómo lloran habitualmente, cómo respira, cómo se despierta, cómo succiona, cómo mueve los brazos y las piernas, cómo se calma, cómo responde cuando escucha una voz conocida. Porque muchas veces la señal importante no es solo que llore mucho o poco, sino la intensidad del llanto. Y es que esta intensidad nos puede demostrar cosas como, oye, el papá interpretando, este no es el llanto habitual de mi bebé, o hoy no se despertó como siempre, híjole, no está comiendo igual y está llorando, su respiración se escucha diferente, no responde de la misma manera. El primer idioma de un recién nacido no son las palabras, son sus patrones de comportamiento. Y eso es también un idioma. Yo no los quiero enseñar aquí a diagnosticar condiciones, a diagnosticar enfermedades, a que ustedes ya solo con escucharlos digan, tiene dolor abdominal o cólico. No, los estoy enseñando, los quiero enseñar a conocer a sus hijos. Estamos enseñando a las familias a conocer cómo se comportan sus bebés, cuándo algo está bien, cuándo algo está mal, para poder identificar. Y si ustedes identifican, pueden llevar a cambio esos cambios o buscar esa atención que el niño necesita para mejorar la condición que esté pasando. Y es que aquí hablamos de identificar datos de dificultad respiratoria, datos de rechazo persistente al alimento, fiebre, coloración anormal de la piel, vómitos repetidos, una somnolencia excesiva o un niño que no deja de llorar. Entonces, el primer lenguaje de un recién nacido no va a ser verbal, va a ser conductual o cómo se comporta y cómo llora ese recién nacido. Ahora, para la mamá es importante decirle a todas ustedes madres que su voz es un patrón que no va a empezar a ser reconocido en cuanto nace el niño. Y aquí aparece uno de los puntos más bonitos de este capítulo. El recién nacido no comprende las palabras de mamá, pero el cerebro del recién nacido ya reconoce esa voz, ya sabe que esa voz no es cualquier voz. Esa voz ya la tiene estructurada de cuando le hablaba, de cuando el niño todavía estaba en el útero. La escuchó durante todo el embarazo, conoció su ritmo, su tono, su cadencia y aparte estuvo escuchando todo el tiempo el latido del corazón. Pero si regresamos a la voz, el pequeño, cuando estaba en el útero, conocía la entonación de la voz, la forma de hablar. Por eso podemos decir que el recién nacido todavía no entiende lo que dice mamá, pero ya reconoce que esa voz significa algo especial. Una voz conocida que puede acompañar, calmar, convertirse en una señal de presencia. Así comienza la historia. Y es que estudios actuales, metaanálisis, han demostrado que cuando los niños son sometidos a algún proceso médico, el hecho de que escuchen la voz de mamá los tranquiliza. Ya hablo de los recién nacidos. Estos son estudios y son metaanálisis, que es la parte para explicarles, es un tipo de estudio estadístico, ¿no? Donde se conjuntan muchos estudios que son homogéneos y se llega a una conclusión si hay efecto causa. Y la voz de mamá sí calma a los niños. Qué mágico, ¿no? Y nosotros cuando vemos a un niño pensamos, no me ha de entender. Pues tal vez quienes no estamos entendiendo a los recién nacidos somos nosotros. ¿Y qué pasa cuando nuestros hijos crecen? Los primeros 2 años. La conversación empieza antes de la primera palabra. La comunicación no comienza cuando aparece mamá o papá. Comienza mucho antes, cuando el niño empieza con sonidos guturales, cuando balbucea, da, 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 da. Y cuando alguien le responde, cuando el niño tiene una sonrisa social, ¿no? Pónganse enfrente de un bebé, por favor, y sonríanle. Un bebé menor de 3 meses, ¿no? Bueno, 3, 4 meses, les va a sonreír también. Y si ustedes empiezan a balbucearle, ¿no? Ese balbuceo, si ustedes lo devuelven, esto va a ser el primer canal de comunicación que va a tener un niño. En ocasiones pensamos, sí, se lo voy a repetir solo por imitarlo. No, es un canal de comunicación. Entonces, si nosotros tenemos un bebé, ba, 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 y volteamos
y le decimos va, 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 estamos cerrando un canal de comunicación. Entonces el pequeño va a entender, mira, papá o mamá me habló. Tal vez no tenga la estructura de qué significa, pero el cerebro va a entender que está siendo recíproca esta comunicación. Y es que parece un juego pequeño, pero ahí ya están platicando, ya están emitiendo sonidos, ya son emisores y receptores. Entonces, si ellos son emisores, nosotros respondamos. Tal vez no va a tener mucha coherencia, pero sí va a servir a responder este intento de comunicación que tiene el pequeño. Y en su mente va a quedar, alguien me escucha. Antes de aprender a hablar, un niño necesita descubrir que cuando intenta comunicarse, alguien va a responder. Repitan los sonidos que hacen sus hijos. Nombren lo que señala. Entre los 4 a 6 meses, el niño va a empezar a señalar. Si señala un vaso, díganle vaso, vaso. No quieran que aprenda a hablar a esa edad, pero sí respóndanle, establezcan desde ahí un canal de comunicación. El niño está emitiendo algún sonido. Eso es un canal de comunicación, escúchenlos. ¿Qué quiere? Si ustedes le responden, déjenlos contestar. Déjenlos o vean de forma adecuada o con paciencia qué les emite el niño, qué sonido les emite. Claro, esto no lo convirtamos en una clase todo el tiempo. Disfrutemos del proceso, porque de pronto, entre cientos de balbuceos, salen palabras como agua, waf, waf, perro, mamá, papá. Y no les quiero, no puedo proyectar lo indescriptible que es esa sensación. Y es que nosotros a diario escuchamos cientos de sonidos, porque entre ellos, ¿no?, puede haber mucho sentido. Pero cuando escuchamos los sonidos de nuestros hijos, entre ellos se puede asomar una palabra. Y esa palabra nos va a cambiar la vida por completo. Y si nuestro niño sigue creciendo y llega a los 2 o 5 años, viene la parte de escuchar, pero de escuchar el juego que tienen ellos, de escuchar el berrinche que ejercen, de ver que ya se empiezan a expresar las emociones, pero no saben cómo contenerlas. Llega esta etapa que es una etapa maravillosa, divertida y también agotadora. La etapa de no, es mío, yo solo quiero. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y también la etapa de los berrinches. Y es que el berrinche hace mucho ruido. Y cuando hace ruido, puede condicionar que lo primero que queramos hacer los adultos es apagar con urgencia ese ruido. Ya cállate, no llores, no es para tanto. ¿Qué canal de comunicación vamos a hacer ahí? Y es que realmente estamos escuchando lo que pasa con nuestros hijos. Entendemos que entre los 2 y 3 años las emociones no pueden ser controladas. Somos capaces de poder escuchar a esa edad en un lugar donde hay mucha gente, el llanto, y guardar paciencia. No lo sé. Es complejo, es difícil. Y es que apagar un berrinche no es lo mismo que escuchar lo que el niño intenta comunicar. Un niño de esta edad va a sentir emociones que son muy grandes y que todavía no las sabe gestionar, con un vocabulario que todavía es pequeño. Si para uno, de adulto, en ocasiones, emociones como frustración, ansiedad, enojo, es difícil controlarlo, cuando ya tenemos un gran bagaje y muchos años, para un niño de esa edad es todavía más complejo. El control de los impulsos es todavía más difícil. La tolerancia a la frustración, la capacidad de esperar, la flexibilidad, la autorregulación. Entonces, ¿qué viene? Llorar, gritar, tirarse al piso, empujar, repetir una frase. Más, eso no significa que debamos permitir cualquier conducta. Yo no estoy diciendo aquí que esta tendencia de la crianza positiva sea escuchar todo sonido que emiten nuestros hijos sin tener un canal de coerción o de orientación hacia nuestros pequeños. Eso yo no lo estoy diciendo. Lo que les quiero transmitir es que tenemos que empezar a identificar o escuchar qué es lo que ese berrinche transmite. Y no es fácil. Y en el momento que lo identifiquemos,
Si es necesario, se tienen que poner los límites, pero el límite puede colocarse sin dejar atrás lo que es comprender que durante esa parte nuestro hijo no está gestionando de forma adecuada las emociones. Durante la parte más intensa del berrinche debemos de garantizar seguridad. Debemos de utilizar pocas palabras. No demos un sermón. No intentemos dar una clase conductual o psicológica, un psicoanálisis. No negociemos durante 20 minutos. No demos reforzadores positivos para que el niño quite esa emoción. Seamos pacientes. Mantengamos una voz tranquila y, si es posible, ajustémonos a la altura de nuestros hijos. Todo impulso fisiológico que genere liberación de catecolaminas, un llanto, una alegría muy intensa, un dolor muy intenso, tiene un fin, porque el cuerpo no puede vivir de forma constante. Bueno, de que puede, de que debe, no debe, pero es agotador vivir en estos estados. En algún momento ese berrinche va a ceder. Pero no cortemos ese canal de comunicación con un grito, un regaño, o lo menos adecuado con un golpe. Porque un cerebro desbordado no está disponible ni para los golpes, ni para una conferencia, ni para intentar cambiar un comportamiento en 2 minutos. Primero, regulación. Después, comprensión. Y una vez que comprendamos qué quieren nuestros hijos y estemos regulados nosotros y ellos, viene la enseñanza. Cuando se empieza a recuperar la calma, entonces sí podemos decir, estabas muy enojado porque querías seguir jugando, estabas muy enojado porque estabas brincando en el tumbling, entiendo que te frustraste, puedes estar enojado, pero no puedes pegar, no debes pegar, eso no es adecuado. Vamos a buscar otra forma de explicarte que eso que sentiste es una emoción, pero que tú no tienes que responder así. Validar la emoción no significa que vamos a aprobar cualquier comportamiento. Podemos aceptar el enojo de un niño sin aceptar de que se lastime a alguien más. Y luego viene el lenguaje del juego. A esta edad, los niños no solo juegan y se entretienen. A esta edad, un niño puede no explicarte directamente lo que ocurrió, pero puede jugarlo de frente de ti, ¿no? Puede asignarte un personaje, el que quieras, y él te lo va a asignar, y él va a poner las reglas, y tú vas a entrar dentro de su mundo. Tú tienes que escuchar atentamente cuáles son las condiciones de este mundo. Puedes decirte, no sé, te puedes decir, tú eres el dinosaurio, tú eres el paciente, tú eres la maestra, tú eres el doctor, tú eres el bebé, tú eres el héroe, cualquier héroe que sea. Vamos a hacerlo mexicano, tú eres el chapulín colorado. Y realmente tienes que escuchar para compenetrarte en lo que en ese momento es el mundo del niño. Pero tienes que escuchar. ¿Qué es lo que quiere que mi hijo haga? Bueno, yo soy un dinosaurio, soy un tiranosaurio rex. ¿Dónde estoy? Y él te va a decir, no, pues en este lugar. Y vas a ir corriendo. Pues ahí vamos, ¿no? Tenemos que entender en ese momento, tenemos que escucharlo. En ese momento la escucha es compenetrarnos en el juego, en ese fabuloso mundo de creatividad que tienen todos los niños y que nunca deberíamos frenar. Escuchar qué personaje me asigna, qué quiere que haga. El juego, todo juego va a tener un reparto. Si ustedes no escuchan, te pierdes el personaje que tu hija o tu hijo te asignó y el juego no va a ser el mismo. No debemos diagnosticar a un niño por cada historia que inventa, pero sí podemos observar qué temas repite, qué emociones tiene en el juego y qué cambio va a presentar durante su juego. Es ahí donde el adulto tiene que escuchar diferente el juego, no solo actuar, no solo reírnos, no solo pensar que el mundo del niño es exagerado o sumamente fantástico. Es decir, ¿qué quiere transmitir con eso? A veces, un niño no te cuenta lo que ocurrió, lo va a jugar enfrente de ti. Y es en ese momento, cuando el niño lo habla enfrente de ti, que nos tenemos que poner a su altura, ojo con ojo, que no los vean hacia arriba, al mismo nivel. Y cuando necesitemos conversar, podemos colocarnos de esta forma. El niño va a tener una adaptación mayor, un enlace mayor con ustedes. No es una fórmula mágica. Y esto también lo recomiendo en la parte del berrinche.
sino va a ver o no te va a ver como una figura superior, vas a estar a su nivel. El cuerpo puede reducir la sensación de ansiedad, esa sensación de que tal vez el niño te esté explicando y tú no entiendes qué quieres hacer, qué quieres que haga. Ponerte a la altura de los ojos de tu hijo es una forma corporal de decirle, no vengo a imponerte el tamaño, no soy superior a ti, vengo a intentar escuchar y comprenderte. Y si seguimos en este avance, ¿no?, de la edad, llegamos a esta etapa de los 6 a los 12 años, el mundo cambia. Sí, la creatividad sigue y yo soy un fiel defensor de que la creatividad no se le debe de parar a los hijos, se le debe de fomentar, se les debe de preservar, que siempre, siempre la puedan guardar. Pero entre los 6 a los 12 años viene un cambio. Los niños se enfrentan ya a mayor convivencia social. Ya no todo va a suceder enfrente de nosotros, ¿eh? Ya hay un centro escolar donde pasan una cantidad de horas. Aparecen los maestros, aparecen los equipos, aparecen los amigos, los grupos, las competencias, la pertenencia a un grupo de amigos, ¿no? O la pertenencia a un equipo de un deporte, la aceptación. Pero también empieza a aparecer el rechazo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros como padres escuchamos o detectamos esas señales que nos dan nuestros hijos y podemos preguntarles, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Y aquí les voy a preguntar a todos ustedes, cuando van por sus hijos a las escuelas y los recogen, ¿se dan el tiempo de 10 minutos para el coche y decirle, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué saliste triste? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué vienes tan feliz? ¿A poco tienes tanta hambre? ¿Se dan el tiempo? Piénsenlo. Y es que ahí no termina la conversación. Ahí los escuchamos y de forma sutil podemos saber qué pasó en ese día. Bueno, papá, pues es que no pude jugar con mis amigos porque este niño me dijo que no quería que yo jugara. O, no, papá, yo gané hoy y siempre metí gol. Papá, es que no pude hacer esta letra. Papá, es que no me fue bien la tarea. Papá, es que la niña ya no me habla. Y ahí digo papá, porque en este caso hipotético que yo también estoy imaginando con ustedes, yo soy quien está pasando por Diego a su escuela. Pero también pueden decir mamá. El punto aquí es cuántos de ustedes se dan el tiempo de preguntarle a sus hijos, ¿qué fue lo más divertido que pasaste hoy? Oye, ¿hubo algo que te incomodara? ¿Con quién estuviste en el recreo? ¿Estuvieron tal con los que siempre juegas? ¿Alguien fue amable contigo? ¿Hoy dijiste gracias? ¿Ayudaste a alguien? ¡Ey! ¿Te comiste el desayuno? ¿Traes la lonchera llena de la comida que te mandó tu mamá, verdad? Hijo, hija, ¿quieres que te escuche? ¿Quieres que vayamos a comer y después pensemos juntos? Los niños cuentan su día en pequeños fragmentos. Nuestra tarea es no desechar esos fragmentos por insignificante que parezcan. El objetivo no va a ser interrogar. No necesitamos obtener un reporte completo de actividades. Necesitamos construir la costumbre de hablar, escuchar y de que ese momento sea un momento seguro para nuestros hijos. Puede haber algunas frases sutiles como no quiero ir a la escuela, nadie quiere sentarse conmigo, siempre se ríen de mí, me duele la panza todos los domingos antes de ir a la escuela. Porque hago todo mal, no sirvo para nada, no quiero llevar dinero, no me subas esta foto, no me gustó. Una sola de estas frases nos pudiera orientar hacia acoso escolar, pero una frase repetida, acompañada de cambios en el sueño, en el apetito, en el rendimiento escolar, el ánimo, la socialización, merece atención. La primera respuesta no debería decir, ya, ignóralos, no pasa nada, o defiéndete, no es para tanto. Creo que estás exagerando. La primera respuesta debería ser tener en mente si los escuchamos bien. Y si no los escuchamos, volverles a preguntar, hijo, ¿me puedes preguntar? O hija, ¿me puedes repetir qué pasó? Va a haber una conexión. Él, como emisor, va a emitir un mensaje. Tú lo vas a escuchar. Tienes que responderle,
Gracias por contármelo. ¿Y cómo estás? Gracias por decirme, pero quiero entender qué está pasando. No tienes que pasar por esto solo. Vamos a pensar, ¿cuál es el mejor camino de resolver? Cuando un niño cuenta algo doloroso y escucha no es para tanto, no seas débil, ya, déjalo pasar, esto es lo que siempre te pasa, puede aprender que hablar tampoco sirve de mucho. Entonces, cuando crezca, no solo no va a saber hablar, sino que va a pensar que nadie lo puede escuchar. Debemos de prestar atención cuando existe rechazo persistente en la escuela, somatizaciones frecuentes, deterioro académico, aislamiento, pérdida repetida de objetos, lesiones inexplicables, miedo intenso al teléfono, expresiones de inutilidad. No toda frase triste es una señal de alarma, pero toda frase que es repetida merece ser escuchada sin burla y sin minimización. Y seguimos adelante. Viene esa etapa llamada adolescencia, donde hay que escuchar sin invadir y hay que aprender a escuchar, o hay que cuestionarnos cómo puedo escuchar mejor. Una etapa, la adolescencia, en la que muchos padres dicen, ya no me cuenta nada, se encierra, todo el día está en malas, no quiere hablar conmigo, ya ni para qué lo intento, está loco, está loca. Pero antes de concluir, ¿supimos escucharlos? Y es que debemos de hacernos una pregunta incómoda. El adolescente que dejó de hablar o deja hablar con alguien, ¿quién de ese alguien o quién de ese canal de comunicación realmente no está escuchando? ¿El adolescente o el mentor o la mentora? Los adolescentes van a seguir necesitando a sus padres y de una forma mucho más cercana. Y es aquí cuando nosotros como padres tenemos que orientar y fomentar ese adolecimiento o esa falta de conciencia, que de ahí viene la palabra adolescente. Pero se necesita un acompañamiento y una escucha de forma diferente. En primero, un respeto. Va a haber muchos cambios de ideas, va a haber mucha sociedad y hoy día muchos medios electrónicos que pueden modificar su forma de pensar o pueden hacerlo tener un flujo de emociones que nosotros ni siquiera tengamos idea. Hay que respetar la autonomía, su privacidad, y deben de tener la certeza de que pueden contar con nosotros sin que esto sea un sinónimo de ridicularizar, castigar o convertir todo en una conferencia. Antes de preguntar o de preguntarnos ¿por qué no me cuenta nada?, tal vez nos deberíamos de preguntar ¿cómo reaccioné la última vez que mi hijo adolescente decidió contarme algo? ¿Lo interrumpí? Le dije, te lo advertí, te lo dije. Me minimicé lo que sentía. Le dije, ya, no pasa nada. ¿Hay algo más? Conté su secreto a otra persona. Utilicé después esa información durante una discusión para tener ventaja a mi favor como papá. Cuando un adolescente aprende que cada confesión termina en un juicio, humillación o castigo, deja de utilizar ese canal. Entonces, ¿cómo podemos abrir una conversación con un adolescente? ¿Quieres que solamente te escuche? ¿Deseas mi opinión? ¿Quieres que te ayude a buscar la solución? ¿Prefieres que me siente aquí y me quede sin hablar? Y ojo, aquí haré una pausa. El silencio también es una forma de comunicación. Y un silencio también lo tenemos que saber escuchar. No tienes por qué contarme todo ahora, pero si quieres, cuéntame el inicio y más adelante me cuentas lo demás. Ok, cuando estés listo, aquí estoy. Antes de dar un consejo, pregunta si tu hijo necesita una solución o simplemente un lugar donde se sienta seguro, donde lo escuchen. Validar no significa que de todo va a tener razón. Podemos decir, entiendo que esto te afectó, puedo ver que te dolió, gracias por confiarme algo difícil. El adolescente puede estar interpretando una situación de manera incompleta o todavía no juiciosa e irracional. Y su emoción basal, esa causa que lleva un efecto, puede ser real. Primero, intentemos comprender la emoción y después ayudemos a ordenar la situación.
Y es que con ellos el día a día va a ser el puente. No podemos esperar que un adolescente llegue con un problema más grande en su vida si nunca escuchamos las cosas pequeñas. El vínculo se construye desde el coche, desde la relación en el día a día, durante la comida, comentando una canción, viendo una serie, jugando un partidito de fútbol, cortando el pasto, lavando el coche, ¿no? O cuando simplemente nuestros hijos hoy día nos manden un meme, ¿no? Un sticker de... A mí en ocasiones Diego se reía mucho cuando veía un sticker mío, ¿no? De papá, sí. Eso era comunicación, pero bueno, esa es harina en otro costal. Cuando un adolescente llega con algo pequeño, está descubriendo si mañana podrá contarte algo más grande. Escuchar un día no crea confianza. La confianza se construye al paso de muchos días, de mucho tiempo, con conversaciones pequeñas, en las que el adolescente descubre que puede acercarse a ti, papá, mamá, sin ser destruido emocionalmente. La confianza no se exige cuando llega la crisis, se construye en el día a día. Y como les decía, el escuchar también involucra el respetar el silencio. El silencio no siempre significa peligro. Los adolescentes necesitan privacidad, pero cuando el silencio se acompaña de aislamiento marcado, desesperanza, pérdida de interés, deterioro funcional, cambios extremos en el sueño y el apetito, consumo problemático de algunas sustancias, violencia, problemas, autolesiones, entonces hay que escuchar con mayor atención a nuestros hijos. Si un adolescente dice no quiero vivir, ¿qué sería lo mejor para nosotros como padres? ¿Ponernos tristes o escuchar? ¡Plin! ¿Por qué pasa eso? Ya lo escuché. Debo de acudir a él. Respetar la privacidad de un adolescente no significa abandonar la responsabilidad de protegerlos. Y va a llegar un día en que el adolescente va a crecer. ¿Cuántos de ustedes que son abuelos ya tienen hijos que se fueron? ¿Lo quieren comentar? Pónganlo en los comentarios. ¿O son ustedes papás? Mándenle este video a sus papás, o sea, ustedes papás, ¿no? Este rango de edad, que por cierto, el rango de edad que más nos observa en nuestro canal es entre 25 a 35 años, pero bueno, si estamos entre los 25 a 40, mándenle este video a sus papás y pónganle que lo vean desde el minuto 37. ¿Cómo se sintieron los papás? ¿Ellos también nos escuchan? Cuando nosotros como adultos volvemos a ese lugar seguro, con papá, con mamá o con ambos, ¿ellos saben escucharnos? Y es que cuando el hijo se vuelve adulto, cambia la dirección en la cual nos van a escuchar. Y empieza un momento donde los papás empiezan a decir, algún día, si todo sigue su curso, nuestros hijos se irán. Construirán una vida, tendrán una pareja, tomarán decisiones, cometerán errores. Nuestros hijos elegirán caminos que nosotros quizá no hubiéramos elegido. Y entonces, escuchar vuelve a cambiar. Ya no se trata de dirigir cada paso, ya no se trata de meternos en los juegos, ya no se trata de entender el va. Se trata de acompañar sin controlar y siendo un mentor, una mentora y asesor. Se trata de preguntar, ¿quieres mi consejo o solamente necesitas que te escuche? Porque el hijo adulto muchas veces no va a llamar para que le resolvamos la vida. Va a llamar porque necesita ordenar los pensamientos frente a alguien en el cual confía. Ese hijo adulto necesita una guía. Ese hijo adulto necesita un consejo. El verdadero éxito no es que un hijo adulto siempre pida permiso. Es que sepa que puede pedir orientación sin perder su autonomía. No podemos asegurar que un hijo siempre va a regresar con nosotros. La distancia, la personalidad, las relaciones y la vida influyen. Pero podemos decir algo. Cuando un hijo creció sintiendo que podía hablar sin ser humillado, es más probable que conserve a su familia como un lugar de confianza. La meta no es que dependa de nosotros. La meta es que aún siendo independiente, sepa que puede conversar con nosotros sin dejar de ser adulto. Llegamos al final de este capítulo, la intensidad de ser papás, la minisaga, la ciencia detrás del amor, el saber escuchar.
Y entonces, si lo pensamos bien, la vida de un hijo también puede contarse a través de todos los sonidos y palabras que podemos escuchar. Cuando nace, aprendemos a escuchar su llanto. Aprendemos que un sonido significa hambre. Aprendemos qué sonido o qué llanto significa ya duérmeme. Cuál significa incomodidad. Y sobre todo, aprendemos cómo suena nuestro bebé cuando está bien. Esa risa que siempre vamos a amar. Al principio escuchamos para proteger. Después llegan los balbuceos. Nos quedamos atentos, esperando descubrir entre todos esos sonidos una palabra reconocible. Y un día, sin avisar, escuchamos: ¿mamá? ¿Papá? Y una sola palabra puede hacernos sentir que el mundo entero acaba de tornarse todo a nuestro favor. Y ese momento nunca lo olvidamos. Hay palabras que duran segundos o solo un segundo, pero los padres la vamos a recordar durante toda nuestra vida. Después llega el juego y tenemos que escuchar con atención para saber qué personaje nos tocó. Tal vez somos un monstruo, un médico, un dragón, la princesa, el paciente, el dinosaurio, o tal vez somos un mueble, o el papá que tiene que rescatar a la mamá y el niño es el héroe al final. Y mientras creemos que solamente estamos jugando, nuestro hijo nos está enseñando cómo está entendiendo el mundo. Después llega la escuela, los amigos, los logros, las dudas y los problemas. Escuchamos qué hizo durante el día, qué lo hizo reír, qué le dio vergüenza, quién se sentó a su lado, quién dejó de hablarle, quién descubrió cuál es la niña o el niño que como que lo hace sentir diferente, qué le salió bien y qué le dolió. Escuchar a un hijo también es celebrar logros y acompañarlo cuando el mundo empieza a dolerle. Después la adolescencia, y la pregunta más importante ya no es solamente ¿cómo hago para que mi hijo me hable? La pregunta es ¿cómo debo acercarme? ¿Qué lenguaje necesita? ¿Puedo escuchar algo con lo que no estoy de acuerdo? ¿Puedo orientar sin humillar? ¿Puedo acompañar sin invadir? ¿Puedo tolerar su silencio? Escuchar a un adolescente también exige que los adultos cuestionemos nuestra manera de responder. Y después, un día, el hijo se va. La recámara cambia. La mesa se siente diferente. La casa ya no se escucha con tanto ruido. Y quizá entonces descubrimos algo que nunca habíamos pensado. Durante muchos años, ellos necesitaron que nosotros los escucháramos. Pero cuando se van, a veces, quienes necesitamos escuchar su voz somos nosotros. Cuando un hijo se va de casa, el silencio también cambia de domicilio. Tal vez no regresen todos los días, tal vez no pidan permiso, tal vez ya no necesiten que resolvamos sus problemas, pero si durante su vida construimos un lugar seguro, es posible que regresen, no para volver a ser niños, sino para hablar con alguien que siempre respetó su voz. Un hijo adulto no necesita volver para obedecer. Puede volver porque todavía reconoce un lugar seguro donde está esa voz que siempre lo reconfortó. Y quizá entonces ellos volverán para ser escuchados, pero también volverán para que nosotros, como padres, seamos escuchados. Porque al principio nosotros aprendimos a entender su llanto, después a escuchar sus palabras, más tarde sus historias, sus dudas, sus miedos, sus sueños. Y algún día, tal vez ellos sean quienes escuchen los nuestros. Durante años escuchamos a nuestros hijos crecer. Un día ellos comenzarán a escuchar cómo envejecemos nosotros. ¿Y ustedes me escucharon? ¿Escucharon todo lo que les dije en este podcast? Soy el doctor Juan Carlos Iglesias, pediatra, intensivista pediatra. Si tienen alguna duda, pregunta, experiencia, comentario, déjenlo en la parte de comentarios. No los voy a escuchar, los voy a leer, pero también leer es un arte. Quiero saber cómo se les hizo este capítulo. Nos prolongamos un poquito. Quiero que lo envíen, compártanlo. Si ustedes son personas, son abuelos, ¿qué piensan de esto que dije? ¿Escuchan a sus hijos? Compártanlo, compartan en la familia. La intensidad de ser papás, un podcast rústico, millennial, que pues bueno,
En esta ocasión vamos a hablar de la ciencia, de cómo la ciencia explica cómo nosotros entendemos el amor o cómo nosotros damos amor. Es para mí un gusto volverlos a saludar. Recuerden inscribirse o suscribirse al canal de YouTube. El día de mañana vamos a tener ya el capítulo 1 y el capítulo 2 arriba. Y pues bueno, como siempre les digo, conserven en ustedes y sus hijos una sonrisa, y qué mejor que sea una sonrisa de hierro. Estoy a sus órdenes. Déjenme sus comentarios. Este podcast, en verdad, lo voy a escuchar porque lo disfruté. Que tengan buena noche. Hasta luego. ¿Cómo están? Muy buenas noches. 8 de la noche en punto, esta vez sí lo logramos. Es para mí un gusto estar con todos ustedes de nueva cuenta. Soy el doctor Juan Carlos Iglesias, pediatra, intensivista pediatra, parte de este grupo médico pediátrico llamado Sonrisas de Hierro. Vamos a cerrar por acá, no se nos metió el Facebook, pero bueno, el WhatsApp. Pero bueno, vamos a seguir con esta transmisión en esta saga que hemos hecho, que ha sido una saga diferente, ¿no? De primera instancia tuvimos la saga de mitos y leyendas, pero esta saga es especial. Esta saga la hemos titulado La ciencia detrás del amor y queremos ir expresando